producto del modelo que habíamos seguido en ese momento digamos, ser de sustitución de importaciones, de reforma agraria, reformas industriales, en fin, toda una serie de problemas que como país nos tocó enfrentar, ¿no? Esto fue una crisis que se fue gestando paulatinamente, ¿no? Ambas, ¿no? El mismo terrorismo, ¿no? El mismo terrorismo durante el gobierno militar pues no salió a la luz porque estratégicamente no les convenía, porque lo que iban a hacer al tener un gobierno militar y iniciar un proceso, pues iban a tener un enfrentamiento fuerte y no iba a prosperar. Esta crisis de la inflación que empezó en los últimos años del gobierno militar, a pesar que Morales de Bermúdez trató de sincerar la economía, no siguió avanzando con el segundo gobierno de Belaúnde, se agudizó con el primer gobierno de Alan García y bueno, ya llegó a su clímax cuando ya hubo el ajuste fuerte por inflación, que además el 5 de abril del año 92 hubo pues el autogolpe de Fujimori, ¿no? Que un poco que rayó la cancha de una manera distinta, ¿no? Bueno, abril del 92, abril de ahora, en fin, el otro tema de que voy a hablar es de una crisis ya de una empresa que estábamos, fue la época de la cesación de la cadena de pagos y decidimos hacer el proyecto Megaplaza, que fue en medio de la pérdida del Banco Vice, que digamos, el Grupo Vice inició, ¿no? Un proyecto totalmente atípico, contrasentido, lo que había acostumbrado a hacer para poder revivirse y hicimos Megaplaza, ¿no? Que fue algo inédito porque fue centro comercial en una zona popular. Y la última es contar un poco mi experiencia de los Panamericanos, que fue una carrera contra el reloj, ¿no? La de los 80, como acá está un titular de la República, cómo subieron los precios, ¿no? Yo me acuerdo, los primeros 5 años de los 80 me tocó estar en COFIDE, fui gerente financiero y gerente general de COFIDE, y poco a poco el terrorismo, digamos, al inicio estaba confinado en la sierra, pero tuvimos, cuando, digamos, los primeros 2 años del presidente Belaúnde, fueron relativamente tranquilos hasta que explotó la crisis de la deuda internacional. En ese momento, fue agosto del 82, el ministro de Hacienda de México, Silva Herzog, decidió la cesación de pagos de México, porque no podía pagar su deuda externa, y pensamos nosotros pues que eso era de México, ¿no? Y poco a poco, como ahora, cayó Brasil, cayó Argentina, cayó Perú, Chile, etcétera, y se produjo una crisis muy fuerte de la deuda. La segunda mitad de los 80 a mí me tocó estar en Bata, ¿no? Que era, y bueno, ha sobrevivido a la crisis. Y recuerdo pues que sufrimos un ataque terrorista muy fuerte en una fábrica que teníamos en Avenida Argentina, en el Callao. Entró un comando terrorista por el Túpac Amaru, por la línea del tren y por la puerta de la Avenida Argentina, y simple y llanamente entró este comando, subió al edificio de 4 pisos que era de la fábrica y empezó a hacer explotar la fábrica. Yo la recuerdo muy claro porque llegué a mi casa y teníamos control de todos los sistemas de radio de la empresa en
en mi casa y yo escuchaba todas las conversaciones que habían cuando se acercaban los terroristas hasta que el vigilante dijo ya llegaron donde mí, ya no puedo. Felizmente no hubo ninguna baja personal, ¿no? Pero sí la fábrica quedó inutilizada. Felizmente habíamos tomado meses antes un seguro por lucro cesante y también eso nos permitió, si bien nos reventaron la fábrica casi literalmente, nos permitió acomodarnos en rescatamos los pedazos de maquinaria que había y armamos 4 plantas en distintos lugares de la capital. Por supuesto que lamentablemente tuvimos que reducir tremendamente el personal y relanzarnos nuevamente, ¿no? Entonces, el sindicato que teníamos era bastante complicado, habíamos ya logrado manejarnos de una forma más fluida, pero igual hubo que reducir el sindicato y además, por otro lado, tomar estrategias financieras que eran importantes, ¿no? Por ejemplo, sobreestoquearnos. Entonces, me acuerdo que el contralor que estaba en Toronto, en Canadá, porque VAT es una multinacional muy grande, me dijo, oye, veo que tus niveles de inventario están altísimos. Le dije, sí, están altísimos porque hay una inflación muy grande. Entonces, si me pregunta cuál es el nivel de inflación, yo le digo el 10%. Y el señor me dijo, pero 10% no es mucho. No, 10% mensual. Con lo cual se le cambiaron pues los parámetros y bueno, era estoquearnos y mantener una posición de moneda extranjera bastante sólida como para poder sobrepasar la crisis. El desenlace fue que la empresa se vendió a un grupo de inversionistas. Prácticamente se le entregaron, nomás porque ya no quisieron, ya la familia Bata no quiso reinvertir en el Perú, se asustó, ¿no? Y bueno, con este grupo de inversionistas se logró manejar la empresa de manera tal de poderla reflotar y refinanciar todas las deudas y finalmente la familia Bata recompró el área comercial, que eran 115 tiendas, y dejó las fábricas, la fabricación, digamos, en manos vendió la parte, o sea, no se vendió la parte de fábrica, ¿no? Esa fue una crisis que muchos de nosotros sufrimos y que los que hemos vivido esa época creo que sacamos un doctorado en manejo de crisis, ¿no? La vivimos de cerca y muy intensa. La otra es el hacer el tema de Megaplaza. En ese momento el grupo Vice, donde yo trabajaba, me había encargado de tratar de recuperar alguna de las empresas que lamentablemente no se pudo recuperar, era la empresa tradicional comercial, pero detecté, ¿no? Quizás hablando en primera persona, pero en fin, que ellos tenían un almacén bastante grande en la zona de Lima Norte, ¿no? Donde ya ese almacén, almacén aduanero también, una almacenera, sus resultados pues no eran gran cosa, a veces perdía un poco de plata, ganaba un poco más, pero se sobrevivía, digamos, ¿no? Entonces, un momento me acuerdo que le dije al señor Vice, aquí podemos hacer un centro comercial. Me dijo, estás loco, ¿no? Entonces, yo ya había detectado que en esa zona de Lima Norte era el principal receptor de
divisas del exterior. O sea, muchos de los peruanos que vivían en el exterior, sus familias vivían en el Cono Norte. Entonces, el Cono Norte sí tenía un flujo bastante importante de dinero de afuera, pero además ya se estaba consolidando como ciudad, ¿no? Al consolidarse como ciudad, pues ahí está también, está la UNI, la Universidad Cayetano Heredia, el Senati, la Universidad Católica Sede de Sapienses. Entonces había una fuerza ahí que permanecía, y que además iban ellos a comprar sus cosas al centro comercial San Miguel, ¿no? Fue una apuesta difícil. Mi hijo señor vice me dijo, oye, tu background es financiero, pero acá, no, le dije, aquí hay dinero. Fuimos a visitarlo. Le pedimos a Rolando Arellano que nos hiciera un análisis que nos hiciera un estudio de mercado. Y resultó pues que el estudio de mercado decía que se podía vender en el año 99 $115 millones, ¿no? Y que además habían 400.000 personas de nivel AB, con ingresos AB, ¿no? O sea, obviamente eran 90% B y algunos A, pero era importante. Pero lo interesante de esto es que esa gente vivía pues costos mucho más económicos que los que vivían en lo que se llama la Lima moderna, ¿no? Entonces, esto nos dio una indicación. Después nos enteramos que el grupo Falabella tenía 40.000 tarjetavientes de la zona, San Miguel 40% también de sus ventas era gente de Lima Norte. Así que le pedimos a Rolando Arellano nos hiciera un estudio, reflejó esta situación, ¿no? Y estábamos pues en el medio de la rotura de cadena de pagos, etcétera. Entonces contratamos arquitectos del exterior, hicimos una alianza estratégica con el grupo Falabella, ¿no? Que nos permitió, digamos, aclarar ciertas cosas. Pero una de las cosas que el estudio resaltó es un comentario que dijo: aquí nosotros también tenemos derecho a un Jockey Plaza, ¿no? Porque somos de esta zona, porque nos ven así, digamos, humildes, ¿no? Aquí hay dinero. Y así que en lugar de hacer algo tipo campo ferial, decidimos hacer algo totalmente moderno. Esa es la primera foto, digamos, que incluso salió en la revista El Economist, diciendo Lima Goes North, un artículo que nos tomó por sorpresa, que no teníamos idea, pero los del Economist habían ido ahí. Y bueno, preparamos todos los estudios. Nos fue muy difícil, primero convencer a los accionistas que esto podía ser algo que valiera la pena, y luego a los bancos, ¿no? Recuerdo que quien lideró esto fue el Banco de Crédito, donde en ese momento Walter Bailey era el segundo de a bordo, ¿no? De banca corporativa, y se presentó 2 veces al directorio, que nos lo regresaron pidiendo mejoras, digamos, y solamente estábamos pidiendo $17 millones, que era, digamos, lo que necesitábamos. Estábamos aportando el terreno, $4 millones, y ya teníamos varios contratos de locatarios. Entonces, fue una operación financiera bien articulada, bastante, digamos, con bastantes covenants, pero que el resultado de ella fue bueno. El primer día que abrimos el centro comercial, que fue noviembre del 2001, habíamos comenzado en febrero del 2001 a hacerlo, y nuestra idea era llegar a diciembre. Trabajamos muy fuertemente y logramos llegar a diciembre, como ya me pasó posteriormente, les voy a contar. Pero hicimos un centro comercial en tiempo récord. Había que demoler una fábrica antigua de la Ford Motor Company, que había pues los cimientos, habían restos de los edificios de ese momento, y incluso algunos tanques
para granos, para almacenar granos. En fin, abrimos 28 de noviembre del 2001, me acuerdo, y fue extraordinario. O sea, teníamos que cerrar las puertas para que no entrara la gente, y a partir de ese momento, pues ya este primer mall que se hizo en ese momento, hoy día ya posteriormente fue comprado la mitad por el Parque Arauco, y hoy día hay 22 megaplazas a nivel nacional, ¿no? Con un valor bastante superior a lo que fue el banco en esa época. Y quisiera un poco, digamos, contarles cómo el tema de los panamericanos, ¿no? O sea, quizás me han visto muchas veces en hacer, digamos, salir poniendo parcialmente cómo iban las cosas, pero aquí fue un reto, ¿no? También me dijeron loco, ¿no? Que cómo aceptaba ese pedido. Recuerdo que un amigo de Arequipa me llamó a la semana o menos de haber sido nombrado, prácticamente combinándome a que renunciara inmediatamente, porque esto no iba a terminar bien. A mí me nombraron, digamos, el Perú había asumido este reto en octubre del año 16, perdón, del año 13, y yo estaba el 26 de septiembre del año 16, me tocó asumir este reto, ¿no? Un reto harto complicado, porque además, a diferencia, bueno, el primer caso fue una crisis que a muchos nos agarró, todos tenemos historias que contar. El segundo caso se dio en el medio digamos, de un grupo que estaba, un grupo empresarial que había sido muy exitoso en nuestro país, estaba pues con problemas para salir adelante y perdiendo un banco, pero esto permitió que, o sea, pero este reto tenía pues los ojos de todo el país, ¿no? No era algo que pudiera yo pasar desapercibido, y por fin hubieran dicho, pues esto es, esto, bueno, solo le atañe pues a la persona al grupo que lo tomó, ¿no? Pero en este caso, el tema de los panamericanos fue un tema bien mediático. Tuve la suerte de contar con una persona, un periodista antiguo, digamos, Jorge Alania, que me ayudó a sortear digamos, el embate mediático, ¿no? Su primera parte, porque digamos, me nombraron primero director ejecutivo del proyecto especial para los Panamericanos, y en ese momento hubieron problemas con mi amigo que era el presidente, ¿no? Que había sido nombrado por el gobierno anterior, pero una persona totalmente apolítica, y tuvo que renunciar. A poco tiempo, o sea, esto fue a las 2, 3 semanas de haber yo empezado, y el ministro me llamó, el ministro Saavedra, y me dijo: hemos conversado con el presidente, que además tú, de director ejecutivo, vas a ser presidente, ¿no? Entonces tenía los dos sombreros. El director ejecutivo es realmente el que movía la pelota, y el presidente de la COPAL era un poco la figura protocolar en alguna medida, ¿no? Cuando el 26 de septiembre del 16, eran 2 años, 10 meses antes del inicio de los Juegos, que era el 26 de julio del año 19, ¿no? Y había pues que hacerlo. Y me acuerdo que al poco tiempo de haber llegado al proyecto, vinieron los de Pan Am Sports, o la Organización Deportiva Panamericana, que eran los representantes de los países que iban a competir, pues es la especie de Comité Olímpico Internacional. Venían a vernos cómo íbamos, ¿no? Y realmente yo lo que tenía era
digamos, poco que mostrar lo poco que habían hecho los anteriores, pero por otro lado decirle, bueno, acá estamos para hacer el esfuerzo y lograr esto, ¿no? Creo que me costó bastante trabajo convencerlos, no sé si les inspiré confianza, pero me renovaron me renovaron la letra, por decirlo, pero había que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, primero enterarme de todo lo que estaba haciéndose, y la sorpresa cada vez eran sorpresas pues más negativas que positivas. Se habían mandado a hacer, digamos, planos, etcétera, por unas consultoras que se habían armado ad hoc, gente que la verdad no les veía yo mucho talento. Bueno, no quiero seguir hablando al respecto, pero la verdad que lo que tuvimos que hacer es cancelar todo eso, ¿no? Cancelar todas estas asesorías, rescindir los contratos, incluso y empezar a revisar el plan maestro, ¿no? El plan maestro, por ejemplo, en la Villa Panamericana, que ahora está tan en boga, teníamos aproximadamente 45 hectáreas de terreno donde se planeaban hacer 39 torres de 8 a 10 pisos de altura, y ocupando prácticamente todo el terreno. Eso era imposible. O sea, conversando con amigos ingenieros, arquitectos, se salió la solución: oye, tienes que hacer 7 torres y meter pues los 1086 departamentos en 7 torres. Así que eso era digamos, y no usar todo el terreno. O sea, dejarlos, ¿por qué? Porque si hacen las torres, digamos, más cerca y más altas, lo que vas es a tener una mayor facilidad y tiempo para construir. Luego había otro tema que era polideportivos, para los deportes de básquetbol, gimnasia, etcétera, ¿no? Y se habían diseñado 3 polideportivos. En principio se pensaba utilizar el Bonilla, pero lamentablemente el Bonilla tiene problemas estructurales. Había en San Isidro, en el mismo centro deportivo de San Isidro, había un lindo diseño para hacer un polideportivo, y uno en el Callao, ¿no? Entonces había incluso un estudio para hacer, había que pagar 6 millones de soles para hacer un estudio para diseñar un polideportivo. Simple y llanamente lo que hicimos era reprogramando los deportes, anular un polideportivo. Ahí nos bajamos como 120 millones de soles, ¿no? Que podía costar un polideportivo. Y en la villa el proyecto inicial era cerca de 700 millones de soles. Eso lo redujimos a menos de la mitad para hacer las torres más compactas. Incluso tomamos la decisión de no hacer el polideportivo en San Isidro, sino llevarlo a Villa Salvador, porque al reducir el terreno a 7 torres, o sea, no necesitábamos todas las 40 y tantas hectáreas, sino entre las torres y el polideportivo de Villa Salvador ocupábamos 12 hectáreas. El polideportivo de Villa Salvador también me salía las 2/3 partes de San Isidro, ¿no? Porque el de San Isidro también era construir sobre el acantilado y detectamos que había un 30% de relleno. Entonces nos fuimos a un terreno que, si bien era de arena, pero en ingeniería es posible todo, y con los estudios nos dieron perfectamente para digamos, consolidar las torres. De las 45 hectáreas usamos 12 y hemos dejado libres 33 hectáreas. Hoy día el gobierno puede hacer ahí, digamos, un lindo plan maestro, puede hacer hospitales, etcétera. Los mismos departamentos de los panamericanos no son diseñados para hospital. O sea, acá hay una situación de emergencia que hay que superar,
pero cuesta, según los ingenieros que me han informado, cuesta casi lo mismo hacer algo bien desde cero que adaptar estos departamentos, porque todos son placas estructurales pues, que van desde el primer piso hasta arriba. Entonces, ese edificio de departamentos no son para ni oficinas ni para hospital, pero hoy por hoy sí sirven y sirven bastante, ¿no? También tuve la demanda de contener el proyecto, pues hacer una cancha de remo en la punta. Y la verdad que empecé a preguntar y los costos de la cancha de remo, hacer un espigón, etcétera, empezaban en $10 millones, 20, y finalmente vino alguien ya con estudios más aterrizados y me dijeron esto no cuesta menos de $100 millones. Así que simple y llanamente a buscar, a irse a Paracas o irse, finalmente terminamos en la laguna de Huacho, ¿no? La laguna de Huacho, teníamos dos problemas. Los estándares decían que tenía que tener por lo menos 2 metros de profundidad y los ambientalistas decían que no podíamos dragar, o sea que teníamos que conservar toda la flora y fauna. Así que muy sencillo, como es una laguna que recibe agua por un lado y sale por el otro, bloqueamos la salida y en los lugares donde rebalsaba pusimos postales de arena que levantó el nivel del agua a los 2 metros requeridos, con lo cual simple y llanamente no necesitamos habernos ido a ningún otro lado y pudimos cumplir con eso a un costo pues muchísimo menor, ¿no? También equitación, estaba planeado pues hacerlo en 2 lugares, entonces uno en la Escuela de Equitación del Ejército y otro en el Club Hípico Peruano que estaba en Villa. Habían 2 inconvenientes. Primero, que no podíamos invertir en un club privado, y segundo, que la logística de tener 2 lugares donde tener equinos, teníamos que hacer 2 cuarentenas y además teníamos que garantizar un hospital para los caballos. Y en ese sentido no podíamos hacer 2 hospitales. Así que decidimos irnos toda la Molina, nos ahorramos $3 millones y lo hicimos ahí y salió espectacular. Vino el jefe de la Mundial y fue increíble, ¿no? Y así sucesivamente buscamos ahorros por doquier. Uno detalle, por ejemplo, el vóley playa, el vóley playa requería luz, ¿no? Y porque se iba a terminar a partir de las 5 o 6. Lo que hicimos era, y esa iluminación costaba casi poner $1 millón para lo que eran las tomas de televisión. Lo que hicimos fue agregar un día más de competencia, pues, y eso nos costó $15.000. Entonces, estas eficiencias que buscamos no solamente nos permitieron ayudar con los costos, sino y poder llegar más a tiempo, ¿no? Y así hay muchos otros detalles que también podría contarles. Ahí ven en la foto, en la evidena, a la izquierda, al extremo izquierdo, el tanque de agua. Bueno, el antiguo estadio tenía 50 habitaciones para los deportistas que venían de provincias o del exterior. Al arquitecto se le ocurrió tapar ese tanque porque era muy feo y hacer ahí las habitaciones, ¿no? Obviamente, si quería cubrir con 50 habitaciones tenía que hacer los pisos más altos y era de piso a techo 4 metros, cuando en un hotel pues no es un poco, es el 60% de eso aproximadamente, ¿no? Entonces, y el argumento fue que los deportistas eran muy altos. Entonces, finalmente terminamos haciendo las habitaciones en el estadio que ven ahí. Hay 48 habitaciones muy cómodas que se van a usar.
En fin, después, ¿cómo hacíamos para construir todo esto? Entonces, le pedimos, sí, una de las condiciones que le pedimos al presidente Kuczynski, y él lo manejó muy bien, fue la posibilidad de tener legislación especial para poder hacer estos juegos y poder llegar a tiempo. La posibilidad de tener convenios de gobierno a gobierno, convenios por encargo y ciertas autorizaciones legales para poder andar más rápido. Fueron aprobados por el Congreso en los decretos, o sea, hubieron los dos decretos legislativos, 1248 y 1255, que nos dieron esa posibilidad. Nosotros hicimos un concurso entre los países que habían organizado juegos en la década pasada ya, y estaba México, Inglaterra, Canadá y Brasil. México y Brasil no tenían posibilidad de acuerdo de gobierno, Canadá sí. Empezamos a negociar con Canadá, pero los términos pues no eran los mejores, hasta que se apareció el embajador de Gran Bretaña a decirnos que gracias al Brexit, que no voy a discutir si es bueno o es malo, para nosotros sí fue bueno, podían hacer un convenio de gobierno a gobierno. Total, firmamos en abril del año 18 el convenio de gobierno a gobierno. En junio hicimos un roadshow lanzando las licitaciones, y en septiembre se dio la buena pro para empezar la Vía Panamericana, que la construcción empezó en diciembre del 18, en diciembre del 17, y en julio del 18 ya se habían levantado las torres, se habían llegado, y prácticamente todas las obras estuvieron listas en marzo del año 19 con la suficiente anticipación para lograrlo. Nosotros empleamos un modelo de contrato que se llama New Engineering Contract, ¿no? Donde todo era por internet, la licitación. Normalmente el Estado tiene, se presentaban 2 o 3 postores por licitación. Acá en cada licitación internacional de las 5 grandes que tuvimos más de 40 postores, lo cual fue un récord inédito, lo cual cuando, digamos, lanzamos esto ya empezamos a respirar muy tranquilos, más tranquilos, porque si bien es cierto, ya estaba, digamos, el hecho de que tanta gente se presentara sí nos daba la tranquilidad, porque mucha gente confiaba en que se podía hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso fue muy importante. Y después vino ya, bueno, y en paralelo a eso vino el tema pues de armar todos los equipos. Ya la mayoría, yo realmente, mi equipo básico fueron 5 o 6 personas, de las cuales a una ya conocía de antes, y el resto lo fui conociendo en el camino, tenían las referencias, y fuimos armando un buen equipo súper comprometido. No les preguntamos qué pensaban de la política, nada, sino eran habilidades técnicas, dónde estaban, y poco a poco llegamos a armar un equipo que nos permitió hacer unos juegos extraordinarios. O sea, ya para terminar con una anécdota, que no es una anécdota, fue un gran susto que nos pegamos. Muchos recordarán, pues nosotros, la ceremonia de inauguración fue el 26 de julio, finalmente todos muy contentos, había cantado Juan Diego al dúo con Chabuca, y bueno, fue Caballos de Paso, Fonsi, etcétera, y a la mañana había pues que despertarse temprano para ir a ver a la maratón, ¿no? Donde ya estábamos muy entusiasmados porque creíamos que íbamos a tener varias medallas, o sea, por lo menos ganar algunas medallas. A las 5 de la mañana me llama Alberto Valenzuela, que era mi brazo derecho en los Juegos, y me dice: Carlos, tenemos un problemón.
¿Cuál es el problemón? Ya me lo imaginaba, era, bueno, 100 choferes que tienen que llevar a todos los deportistas a la villa, perdón, a sus lugares de competencia, nos han boicoteado, ¿no? Porque la contratista no les ha pagado a todos y han incluso roto las chapas de unos autos, buses, han atravesado los buses en la pista de la villa, y esto la gente pues está angustiada, y le dije, bueno, un momentito, aquí nuestro lema es jugamos todos, así que dije, bueno, y llamé al comandante general de la Fuerza Aérea, al del Ejército, Alberto llamó al de la Marina, yo llamé a un amigo que tenía una flota, que tenía las rutas de Lima Norte de buses, y a otro amigo que tenía contactos con redes de taxistas. Bueno, el resultado, al rato empezaron a llenarse de taxis en la villa, llegaron los choferes de las Fuerzas Armadas, y algunos pues de los que estaban tratando de boicotear se dieron cuenta pues que no, que jugamos en serio, que no tenían ninguna palanca contra nosotros. Así que ese mismo día los deportistas todos llegaron a tiempo a sus sedes, quizás se demoraron unos 15 minutos en salir en algunos casos, que me lo contaron después, y fue algo pues realmente extraordinario, ¿no? Y hay muchas lecciones aprendidas de esta experiencia del carril panamericano, de la logística para alquilar. Logramos alquilar 800 vehículos ligeros, 300 y pico buses. Tuvimos 34.000 viajes en bus. Ningún deportista llegó tarde a su competencia. Casi llega tarde uno de los pocos medallistas bolivianos que participó en racquetball, porque decidió irse con su familia a verlo ganar su medalla, y bueno, tuvo que ubicarlo, y le mandamos una señorita en policía en moto que lo llevó, y pudo llegar a tiempo a su competencia. En fin, acá algunos ¿no? Recuerdos, bueno, Perú ha superado la crisis de los 80, que fue muy, muy grave, murieron 25.000, unos dicen más de 70, murieron varias personas lamentablemente, salimos adelante. Alemania y Japón pues fueron seriamente golpeadas por la guerra mundial, y son hoy día los países líderes en el mundo. Airbnb fue también una solución en los tiempos de crisis, de la crisis financiera, ¿no? Entonces siempre ha habido una respuesta para las crisis, ¿no? ¿Qué hacer? Algunos consejos, algo que se pueda rescatar, tratando de ordenar mis ideas. Uno, pensar estratégicamente, o sea, hay que pensar en el futuro, pensar, bueno, plan A, plan B, plan C, si falla uno, falla el otro, redimensionar el proyecto, y tratar de ver cuál es la mejor ruta. Lo otro es rodearse de gente como mejor que uno. O sea, yo creo que, digamos, el jefe no puede tocar la flauta, el violín, el bombo y dirigir la orquesta, ¿no? O sea, hay que rodearse con los mejores, y creo que esa fue esta última experiencia, y en todas las anteriores fue siempre buscar gente mejor que uno. Y para los que tienen miedo de que les hagan sombra, no te hacen sombra, te hacen crecer hacia arriba, ¿no? Así como vemos que están jalándonos, ¿no? Y lo otro es adaptarse y ser versátil, no estar esquematizado, ¿no? Por siempre pensar distinto, ver soluciones distintas que de alguna forma pues puedan llevarnos a otras rutas. En fin, creo que con esto termino, y sí estoy atento a las preguntas que pudieran haber.
Alejandra. A ver, acá tengo algunas preguntas que me han enviado por el WhatsApp. Jorge Montoya dice, la crisis actual se soluciona con la excelencia de gente que domina un macro de saberes. Yo creo que sí, o sea, no solamente, de repente hay gente muy especializada en un área que sí, que sí conoce de algo, pero siempre es bueno tener gente inteligente y sobre todo gente honesta, ¿no? Y gente que no tenga una agenda paralela, sino que esté orientado al objetivo, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener buena gente. Giovanni Latorre, ¿cómo aplicar una experiencia a la actual situación? Yo creo que lo que hay que hacer, este es mucho más grande, implica pues mucha logística, si bien nosotros también trabajamos mucho con Fuerzas Armadas, con varios ministerios, yo creo que aquí hay que unir todos los, tratar de buscar a los mejores estén donde estén, o sea, no hay que limitarse pues por temas de alguna distorsión ideológica, etcétera, ¿no? Un artículo que publiqué hace un día o 2 días era como Deng Xiaoping, ¿no? Prácticamente en resumen, no importa de qué color sea el gato, con tal que case ratones, ¿no? Después, ¿qué opina de la estrategia del gobierno para el COVID-19? Bueno, no tengo toda la información en la mano. Creo que esto también, lo importante es que está enmendando en el camino, ¿no? O sea, se dio cuenta de algunos errores que se habían cometido y se están endeudando, digamos, enmendando. Creo que en algún momento tiene que haber una estrategia, si bien la del martillo es buena, también el bisturí, ¿no? Porque hay áreas pues que sí se pueden, digamos, empezar a hacer funcionar, ¿no? Entonces, pero lo más importante es conservar la calma, no desesperarse y pensar siempre estratégicamente, ¿no? Acá también Rosana Pérez, considerando que la crisis expuestas fueron dándose de manera progresiva, ¿qué aspecto considera usted que se puede aplicar a la crisis actual del COVID que apareció de un momento a otro? Bueno, quizás lo mismo que hemos mencionado, es irlo trabajando, ¿cómo se llama? Ir manejando el día, o sea, tratar de fijar un norte por dónde vamos. Yo soy de la idea, por ejemplo, en algún momento solté la idea de un PMO, que el presidente sepa, por ejemplo, cuándo están viniendo las mascarillas, cómo se están avanzando en tales y cuáles zonas, un cuadro donde se tenga mapeado todo lo que está sucediendo, una especie de control centralizado de todo lo que está viendo, ¿no? ¿Cuál es cómo lidiar en una economía casi cerrada? Es complicado, o sea, lo que tendríamos que hacer es, como dije, darle incluso, que entiendo que lo tienen, una especie de think tank de gente de diversas áreas que empiecen a articular entre ellos. Entiendo que mañana va a haber un grupo que se va a juntar con gente del sector privado y sectores de la producción para poder coordinar. Yo creo que aquí este grupo tienen que escucharse todos y escucharse todos en todas las áreas para que puedan de alguna forma articular entre ellos. Como esta es una caja negra, la cual
no tengo acceso, tengo que asumir que algunas cosas se están dando, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil, Luis Delgado me dice, de gestionar y solucionar en términos políticos en el Congreso, la Contraloría en esa época? Bueno, siempre dar la cara, o sea, cuando un congresista quería ir a ver las obras, pues que vaya, ¿no? Instruir bien. Cuando la Contraloría quería ir a visitar los avances, también abierto, ¿no? Y siempre tratar de comunicar, no dejar de hacerlo. Y eso, de alguna forma, los medios aprecian el que se pueda uno comunicar con ellos y decir la verdad, ¿no? O sea, y proyectar una imagen de seguridad. O sea, el momento en que uno empieza a tartamudear, a dudar, pues no empiezan los problemas, ¿no? Entonces, después, los tres pasos claves para enfrentar que se debería tener en consideración el gobierno. Bueno, uno es armar un equipo, ¿no? Otro es hacer que se articulen entre ellos y que no funcionen en forma separada, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y otro es tener mapeado de aquí hasta el final, que me da la impresión que lo están empezando a hacer. Entiendo que también está yendo una empresa importante para asesorarlos a hacer estas cosas y hacer un mejor planeamiento, ¿no? Y otra pregunta acá es sobre el master plan. ¿Es necesario un nuevo estilo de liderazgo y disciplina para su cumplimiento? Los master plans son buenos, son importantes, pero no están escritos en piedra, ¿no? Nosotros tuvimos que modificar el master plan en más de una oportunidad, porque si no, no íbamos a llegar y además incluso estaba diseñado para que nos costara mucho más plata, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que hacer algunos ajustes y nosotros teníamos todos los lunes en la mañana a las 9, una reunión con todos los responsables y teníamos las 1.500 actividades que tenían que hacerse y íbamos pues cuáles eran rojas, cuáles eran verdes y cuáles eran amarillas. Entonces, y todo lo que era rojo pues era pues a la persona encargada pues le decíamos, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? ¿Necesitas ayuda? O sea, pide ayuda, ¿no? El hecho que pedir ayuda no es reconocer un fracaso. El fracaso es si no lo puedes hacer y nos jalas a todos, ¿no? ¿Qué debería, pues, una pregunta, ¿qué debería priorizar el gobierno para el reacomodo del país y cuál debería ser el rol de la ciudadanía? Pues, ¿cómo afrontarán los centros comerciales la crisis? Bueno, ya ¿qué debería hacer el gobierno? Bueno, yo creo que vamos a tener un país distinto. Yo creo que la ciudadanía va a pensar distinto. Y algunas cosas que nosotros hacíamos normalmente no van a suceder. O sea, por ejemplo, en el transporte, hoy día se habló de las bicicletas, ¿no? En China, por ejemplo, la compra de autos ha empezado a levantarse, ¿no? Claro, nosotros compramos autos y bueno, ya no sé por dónde van a entrar. Bicicleta con motorcito va a ser la solución, ¿no? Pero tenemos que reinventarnos en muchas cosas. Hemos descubierto también que el teletrabajo es muy útil. O sea, hoy día he tenido ya 3 o 4 reuniones por este medio y vamos a, es bien eficiente, no hay que trasladarse mucho rato. Y después, ¿cómo afrontarán los centros comerciales la crisis actual? Bueno, definitivamente tienen que reconvertirse, ya tienen un plan digamos, un protocolo de reinicio de actividades, el protocolo que incluye reducir los aforos a la mitad, exigir pues unas mascarillas, pruebas de termómetro,
mucho mayor higiene, las mesas en el patio de comidas, espaciarlas, y va a haber mucho, la gente va a empezar a ir de a poco cuando se nos permita las circunstancias, ¿no? Entonces, aquí, y esto es para todo el país, muchas de las empresas van a tener que tener protocolos distintos de cómo trabajar, cómo cuidarse, y eso pues es realmente innovador, ¿no? Y aquí es un poco aprender de otros países qué es lo que han venido haciendo y bueno, ir adaptándose también a lo que es nuestra sociedad, ¿no? Personas como Rolando Arellano, por ejemplo, que tiene muy bien leído lo que es el perfil del peruano, pues nos podrá ayudar también con algunas ideas, ¿no? En fin, y esto, entre todos, ir informándonos y bueno, va a ser una experiencia nueva e interesante. En fin, yo creo que muchísimas gracias, ya no tratar de ocupar el tiempo, exprimir el tiempo y muchas gracias y bueno, gracias al PAD también por haberme permitido estar con ustedes y será para una próxima oportunidad. Gracias.